distracciones. En fin, espero que estén bien, espero que la empezó bien, espero que todo bien con ustedes. No se olviden que tienen que entregar uno parcial y se viene un tercero que va a ser oral, va a ser presencial. No se olviden del asunto y voy a ser rudo e implacable y tienen que presentar la segunda avance del el trabajo final. Pero bueno, vamos a postergar un poquito más. ah, 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 que tengo que explicar en qué va a consistir y lo vamos a hacer. Yo creo que el día viernes. Ay, así nomás es la vida. Bueno, yo por lo menos he purgado mis pecados en la entrada universitaria. Estoy muy fuera de forma y voy a tener que entrenar un poquito más si es que quiero participar en estas actividades que son extremadamente físicas. En fin, pero sí es bonito entrar de oso por nato. Conozco el y niñas, señor y señorita. Hemos visto títulos. Más bien, se pueden dar por corresponder a un servicio esto y el público responde a una necesidad muy clara. ¿Cuál es esa concreta? Que es oral el sistema público. Nosotros hago enuncio público tiene solo que bastante fertilizo y me y por pensar no es nada. Terminamos no a paso. Y decimos que mucho más esta vez, porquería infinita. ¿Cuán complicado puede ser conectar? Ya, a ver, vamos a ver si ahora efectivamente esto funciona. ¿Me están escuchando mejor o no me están escuchando mejor? O nada. A ver, bueno, ahora sí, creo que ya he vuelto. No sé si me escuchan. ¿Me están escuchando o no se escucha?
Ahora se escucha bien, entonces. Mil disculpas entonces por todos estos inconvenientes, pero bueno, es el internet que tenemos y bueno, ya. Entonces lo que estamos viendo la otra vez es con relación a esto de la digitalización del transporte público, partiendo del principio que es absolutamente necesario garantizar mayor eficiencia en el transporte público. Y para eso se pueden utilizar las tecnologías contemporáneas, lo que usualmente se conoce como tecnologías de información y comunicación, para garantizar para garantizar un mayor control y verificar la eficiencia justamente de este sistema. Ahora, en Bolivia, como bien les decía, lamentablemente tenemos un sistema de transporte público que, bueno, no funciona para nada bien porque no existen sistemas de control. Entonces, básicamente, cada minibusero tiene la libertad de hacer lo que bien le da la gana. Es así, básicamente. Entonces, como no se respetan normas básicas y tampoco se respeta tanto este sistema de rutas, porque al fin y al cabo se ha denunciado muchísimas veces que los minibuseros pues cambian de número, cambian de letrero, eh, entonces no necesariamente van a respetar una ruta fija. Y eso es uno de los grandes problemas. Entonces, ese es el gran problema que nosotros tenemos y sobre todo por el hecho que en este país, y esto es un reflejo de todo, ¿no? Al fin y al cabo, lo que pasa en el transporte público es finalmente un reflejo de los grandes problemas que afrontamos como país. En Bolivia no se puede planificar y no podemos planificar por el simple hecho que caminamos a ciegas, no sabemos absolutamente nada. ¿Cómo puedo planificar mi día si ni siquiera sé en qué momento va a venir el minibús? No sé en qué momento va a venir. A veces vendrá más antes, a veces vendrá más después, y esto puede alterar completamente, ¿qué cosa? Mi ritmo de vida, la planificación que yo tenía establecida para un día en particular. Ahora, desde luego, mucha gente opta, ¿por qué? Por comprarse su auto. Está bien, así dejamos de depender de ese sistema, pero ¿cuál es el otro problema? Que finalmente tampoco podemos anticiparnos a las marchas y bloqueos y demás cosas. Hoy justamente se produjo este enorme bloqueo en la ciudad de La Paz y todo estaba bloqueado, ¿no? Ha sido un bloqueo bastante contundente porque todo estaba bloqueado, es decir, todas las vías de acceso, de entrada y de salida al centro mismo estaban totalmente bloqueadas, entonces quedaban muy pocos espacios. Y eso es sumamente complicado y grave, sobre todo cuando uno tiene que ir a trabajar o tiene que hacer cosas que son importantes y que no pueden ser aplazadas, lamentablemente. Ese es el asunto, ¿no? El asunto de fondo. Pero bueno, entonces, tampoco podemos prever eso, no podemos prever en qué momento habrá bloqueo, en qué momento habrá una marcha, en qué momento las personas se van a enojar y van a comenzar a a optar por estas medidas de presión, no lo sabemos. Esto del paro de estas cooperativas mineras auríferas, que bueno, están en disputa con el gobierno desde hace ya algún tiempo atrás, pues no estaba previsto del todo, ¿no? En fin, no era posible prever que fuera tan contundente y que genere tanto despelote. Y esto dilata los tiempos, ¿no? Uno tiene que trasladarse de un lugar a otro, es decir, así es la vida. Pero bueno, lo del bloqueo, no se olviden, el bloqueo efectivamente es una medida de protesta y está bien, la marcha es una medida de protesta y está bien, nadie la va a condenar como tal. El problema es que en Bolivia se lo utiliza de manera demasiado frecuente, tanto así que se la banaliza. Aquí en la ciudad de La Paz hay marchas prácticamente todos los días. Los índices de conflictividad son demasiado elevados y al ser demasiado elevados, pues es una muestra muy clara de la disfunción propia del sistema político. Ese es el problema de fondo. ¿Por qué hay tanta marcha, bloqueo y demás? Porque el sistema político no está funcionando adecuadamente. Y estos mecanismos para poder canalizar demandas ciudadanas como la participación y el control social, pues no están funcionando para nada. Ese es el asunto de fondo. Ahora, si los mineros auríferos tienen razón o no tienen razón, o sea, sin querer, sin el afán de querer criticar a nadie, yo diría que están pidiendo muchas cosas que son tanto estrafalarias. Al fin y al cabo, sabemos que efectivamente es un rubro en plena efervescencia, es totalmente cierto, pero también es un rubro que contamina enormemente. Y no podemos pasar por alto los elevados índices de contaminación que genera la extracción, la minería del oro. O sea, no lo podemos negar. Pero bueno, así nomás es la cosa. Tenemos un serio problema. Bolivia, por ejemplo, está clasificado dentro de lo que son los infiernos fiscales.
Es decir, aquí en Bolivia es súper complicado. Es decir, ¿quién paga impuestos? Pues muy pocas empresas y a las empresas que pagan impuestos real, pues les faja mucho. Es decir, es un verdadero problema. Los impuestos normalmente los deberían pagar todos, todos los que tienen algún tipo de actividad económica, que tienen algún tipo de remuneración, deberían pagarlo todos, porque finalmente así funciona el sistema tributario. Pero no, aquí tenemos personas que no tributan, personas que sí tributan y personas que tributan mucho. Y eso es extremadamente complicado. Entonces, si uno quiere hacer las cosas bien, de manera estructurada, siguiendo las reglas del juego, pues uno sale perdiendo. Y por eso este país te empuja a hacer las cosas por debajo de la mesa. Empuja a no declarar, empuja a tener libros contables paralelos, empuja a tener estos contratos de palabra, no tener un contrato ya escrito, en fin, genera disfunciones y estos son cosas, son problemas que debemos enfrentarlos ya nomás, no podemos seguir nada de esto, pero bueno, ya, entonces ligado esto, todo esto ligado a la digitalización del transporte público. Y esto está ligado a este concepto un poco amplio que es el Internet de las cosas. Es decir, a medida que el Internet fue creciendo, al principio el Internet que era un espacio de intercambio de información, nada más. Un espacio bastante libre y libre de reglamentación, porque el Internet surgió de un momento para otro y se comienza a generalizar de manera exponencial, sobre todo a partir de los años 90. Entonces, todo da paso a la conformación de un montón de páginas que van a ofrecer muchas cosas, pero sin ningún tipo de reglas. Es decir, cualquiera podía publicar cualquier tipo de contenido en el Internet. No había reglas de juego. Y las reglas de juego recién se las van a... Se las van desde los sitios que mi gato está aquí durmiendo y ve mi cabello colgando y quiere jugar con mi cabello me perturba un poquito. Bueno, entonces, como no había reglamentación, esta reglamentación se va a comenzar a poner en marcha a partir de los años 2000 y a partir de los años 2000 el Internet comienza a generalizarse de manera exponencial otra vez, la segunda oleada del Internet en los años 2000. Tanto así que hoy en día todos los dispositivos que tenemos están de una u otra manera conectados al Internet. Lo que pasa con las televisiones. Ahora tenemos las Smart TV, entonces son, son televisiones que conectamos directamente al Internet y ahí podemos ver Netflix, podemos ver Disney Plus, todas estas vainas que están de moda, en fin. Entonces la televisión ya está conectada al Internet, cosa que era totalmente impensable en los años 90. Hoy en día ya tenemos ese tipo de dispositivos y todo prácticamente está conectado al Internet. Todos los dispositivos que tenemos. Entonces, son dispositivos cada vez más inteligentes. Por ejemplo, lo que se utiliza mucho en Japón, por ejemplo, son estos refrigeradores inteligentes. ¿Por qué? Porque permiten establecer en una pantalla táctil, ahí en la puerta del refrigerador, la temperatura en la cual está el refrigerador y sobre todo el nivel de conservación de algunos alimentos, ¿no? Tomando en consideración que muchos hacen compras, inclusive para el mes, y todo lo ponen en el refrigerador y el refrigerador se va a permanecer, pero efectivamente hay niveles, ¿no?, de degradación de algunos materiales y eso estabiliza el refrigerador. O finalmente, si uno tiene una lista que es frecuente de compras, el propio refrigerador te puede mandar un mensaje a tu smartwatch, a tu, bueno, porque todo el mundo utiliza ahora smartwatch o a tu teléfono móvil, diciéndote qué es lo que deberías comprar, qué es lo que te hace falta. Entonces, estamos en un nivel de fuerte dependencia hacia estos aparatos que nos dicen cosas. Hoy en día, por ejemplo, es lo que pasa en los Estados Unidos de América, las personas sin GPS ya no podrían llegar a su lugar de destino. Ya no es posible, todo el mundo utiliza el GPS y el GPS te dice de manera muy clara dónde tienes que tomar la intersección, dónde tienes que doblar, cuántos metros tienes que avanzar, te lo dice de manera muy clara y concreta. Entonces hemos generado esta dependencia hacia esta tecnología y por eso en el momento en que por alguna u otra razón el Internet se corte de manera mundial, vamos a entrar en una crisis, pero tremenda y colosal, porque somos total y completamente dependientes del Internet, total y completamente dependientes de estos dispositivos que nos dicen qué cosas tenemos que hacer. Estas smartwatch, por ejemplo, efectivamente lo que controlan es el ritmo cardíaco, los números de pasos que uno hace, el nivel de ejercicio que uno está realizando y finalmente el número de calorías que uno va
va subiendo, va disminuyendo, al fin y al cabo. Fue con ese objetivo que se comenzaron a generalizar esos smartwatch, porque es un dispositivo que está conectado a tu cuerpo, y al estar conectado a tu cuerpo, pues siente o mide, mejor dicho, las pulsaciones, la presión y todas estas cosas, y es algo bastante útil al fin y al cabo, pero genera qué cosa, efectivamente, a ver, no hagas pues, a ver, no, dormite, en vez de estar molestando, ya, para eso que los he traído a mis gatos porque no he estado aquí todo el día, entonces, pobrecitos, ¿no? Son también animalitos. Necesitan un mínimo de afecto, ¿no? Pobrecitos, ¿no? Unos infelices desgraciados. Pero bueno, entonces, somos hoy en día estamos totalmente dependientes de este Internet y de esta interrelación de estos artefactos. Si el refrigerador te lanza notificaciones de qué cosa tienes que comprar, pues genera mayor dependencia. ¿Por qué? Porque cada vez somos más dependientes de estos aparatos. Entonces, un problema también, puede generar un problema. ¿Qué pasa si efectivamente el Internet se apaga? Pues vamos a entrar en un caos total y completo. Por ejemplo, hace no mucho tiempo atrás hubo una caída brutal de WhatsApp y de Facebook y la gente comenzó a entrar en pánico porque estamos total y completamente interconectados de manera constante. Es decir, que no tengas WhatsApp durante un día puede ser catastrófico para la vida de las personas. Porque estamos habituados a eso, estamos habituados a recibir notificaciones de todo y de nada. Las cámaras de seguridad, los timbres inteligentes, todo esto está conectado directamente a los dispositivos móviles que me permiten a mí activar determinadas cámaras de seguridad o ver quién ha venido a tocar mi puerta y puedo hacer un monitoreo de todas estas cosas. Por ejemplo, en Japón hay los baños inteligentes, o sea, finalmente tú estás en transporte público, sabes que vas a tardar 20 minutos desde tu smartwatch calibras a tu tina para que se encienda, se prenda, se llene de agua y se cubra. Así tú llegas directamente a darte un baño de tina como serán los japoneses, ¿no? Los japoneses les gustan los baños de tina, entonces facilita la vida. O si necesitas justamente, o sea, has dejado tu ropa húmeda, o sea, has lavado tu ropa, no has tenido tiempo de ponerla en la secadora, pues ya se está saliendo, pero puedes programar la secadora desde tu teléfono móvil para que se active y sabes, y puedes monitorear en qué momento está activa, en qué momento está apagada, en fin, son estos niveles de dependencias y esto es lo que se conoce como el Internet de las cosas, el hecho de que prácticamente todos los dispositivos, todos los artefactos que nosotros utilizamos están directamente interconectados al Internet. Entonces, esto presenta también una serie de cuestiones y dilemas éticos que también se deben tomar en consideración. Estamos en un nivel de, ¿cómo se dice? Vigilancia constante, porque todo lo que hacemos, todo el registro de nuestras actividades queda varado en esta gran nube. ¿No? Entonces, el Internet de las cosas, eso por un lado. La inteligencia artificial, como ustedes bien saben, es un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Va calculando en regla general qué cosa, las tendencias. Es decir, cuáles son las páginas que buscas, cuáles son los videos que likeas, cuáles son efectivamente los lugares a los cuales visitas de manera frecuente y de esa manera te va sugiriendo cosas. La inteligencia artificial pues ha llegado a un nivel donde efectivamente es muy probable que tome conciencia, ¿no? Hace no mucho tiempo atrás también salió una noticia que fue cotejada en la BBC. Usted sabe que la BBC es el pionero, es uno de los pioneros de los medios de comunicación públicos, ¿no? Es uno de los primeros canales de radio y después canales de televisión que aparecen en el mundo. Y la BBC coteja esta información donde finalmente uno de los ex ingenieros de Google pues cuenta que una entrevista que efectivamente la inteligencia artificial sí parece que tiene conciencia. Entonces esto implica que esta inteligencia artificial, tener conciencia, puede tomar decisiones. Entonces hemos llegado al punto donde, bueno, hasta no hace mucho tiempo atrás esto era ciencia ficción, no es Terminator. Terminator es eso, no es Skynet que toma conciencia y decide acabar a la humanidad porque lo ve como una amenaza. Está bien, ¿por qué no? Hemos llegado ya a ese nivel, donde finalmente la inteligencia artificial ya va tomando decisiones por cuenta propia. Inclusive se ha puesto muy de moda este último tiempo, este año en particular, el utilizar estas inteligencias artificiales como Wonder para generar pinturas o generar composiciones y generar cosas
que, bueno, finalmente nosotros como seres humanos no generamos, para ver más o menos cómo reacciona y cómo responde esta inteligencia artificial. Y a ratos lanza cosas demasiado turbias. Entonces, no deja de ser una etapa absolutamente fascinante en el cual realmente estamos viendo el ocaso de toda la civilización que nosotros hemos conocido. Es el final total y completo del siglo XX y estamos entrando de llano al siglo XXI, donde finalmente este Internet y esta inteligencia artificial van a cobrar mucha mayor relevancia. Esa es la cosa. Ahora, todo esto, como bien les decía, el hecho que todos nuestros dispositivos estén conectados va a generar una serie de datos. Es lo que se conoce como Big Data, ¿no? El Big Data es una serie de datos, en regla general desordenados, pero que están ahí y que cualquier persona podría utilizarlos para determinados fines. Y esto abre pues a un montón de posibilidades, porque absolutamente todo lo que hacemos deja un rastro digital. Y por eso efectivamente hoy en día pues cualquier crimen se puede resolver, porque estamos conectados al teléfono móvil. El teléfono móvil está conectado a un GPS. El GPS transmite datos y estos datos están almacenados en algún lugar. Y estos datos se pueden recuperar para poder establecer de manera muy clara y fehaciente el itinerario de una persona, para saber si efectivamente está donde dice que estaba. El teléfono móvil es el que delata. No, inclusive hay aplicaciones, ¿no? En las cuales yo puedo seguir, digamos, la ruta de mi pareja, porque tengo mis dudas, estoy desconfiando. Claro que necesito acceder al dispositivo del otro, no lo puedo monitorear de manera remota, aunque hay formas también de poderlo hacer a través de estos Google Maps. Se puede hacer. Si efectivamente tengo una conexión a Internet y tengo efectivamente un enlace y sé cuál es el nombre del dispositivo de mi pareja o de mis hijos, qué sé yo. Entonces sí los puedo rastrear a través de Google Maps. Se puede hacer esas cosas. Entonces hoy en día pues ya mentir medio que no es tan fácil porque todo genera un rastro. Es el Big Data. Absolutamente todas las cosas van a generar datos. La fotografía, una fotografía que yo me he sacado con mi cámara del celular y que posteo, digamos, en una red social, ya contiene una serie de información a la cual algunas personas que tienen la destreza pueden acceder. Y podemos acceder a información muy precisa. ¿Dónde ha sido tomada la foto? ¿A qué hora ha sido tomada la foto? ¿Con qué tipo de dispositivo? ¿Con resolución? ¿Con qué tipo de resolución? Y si sobre todo si ha sido retocada o no ha sido retocada, todo eso se sabe. Se puede rastrear a través de un simple archivo que subimos al Internet. Entonces, sobre todo si yo tomo la foto y directamente la subo. Ahora, si efectivamente esta foto la recupera alguien más, pues se va perdiendo efectivamente parte de sus datos. Pero en realidad general, si yo subo una foto directamente al Internet, hay personas que pueden inclusive establecer de manera muy clara cuál es la ubicación, dónde ha sido tomada la foto. Y esto puede ser, es información que puede ser mal utilizada por terceros. Y es sumamente peligroso y esto es lo que desata todo este debate con relación a los derechos ciudadanos. Es decir, yo tengo derecho a la privacidad. Es decir, nadie debería saber cuál es mi itinerario, qué cosas hago, cuál es mi lista de compras, qué cosas compro, qué páginas veo. Nadie debería saber nada de esto. Y por eso justamente se han puesto en marcha una serie de opciones como los VPNs, que son estos servidores que van a ir ocultando el rastro digital que deja la computadora al conectarse en Internet. El otro gran portal son estos motores no, no es un motor de búsqueda, es un, ¿cómo se llama esto? Este coso así como Edge, o, ¿cómo se llama? Pues no es un motor de búsqueda, es esta interfaz. Hay diferentes interfaces, ¿no? Hay una interfaz que se llama Tor y que permite justamente ir ocultando la identidad de las personas para hacer más difícil que podamos rastrear qué cosas hacen, ¿no? Y de ahí que finalmente esto se utiliza mucho en los bajos mundos para intercambiar material que es ilícito, para comerciar con drogas y demás cosas, ¿no? Entonces, ¿qué existe? Existe, pero también es un derecho. Finalmente, yo tengo derecho a mi privacidad. Nadie tiene por qué saber las cosas que hago.
Y todo lo que nosotros hacemos se vuelve público. Y Facebook es básicamente eso. Básicamente es ¿qué cosa Facebook? Facebook tiene el principal anzuelo de ser un monumento a nuestro propio ego. Es decir, ¿qué voy a colocar en Facebook? Voy a colocar mis fotos, voy a colocar mis logros, voy a colocar mis hazañas y también voy a compartir memes de cuando en cuando. Entonces, todo esto va a generar un montón de datos. Como bien les decía, las fotos, yo subo la foto, sí, estoy en el restaurante tantos, tantos con fulanito de tal, listo. Eso genera pues una infinidad de datos que pueden ser utilizados justamente por empresas, ¿no? Este restaurante, entonces, si te gusta este tipo de restaurante, tal vez te puedan gustar otros más y te van a salir una serie de listas de sugerencias. Lo que debemos tomar en consideración, por ejemplo, en el caso específico de Facebook, es que todas las cosas que hacemos, por más que nuestro perfil esté configurado, con niveles de privacidad, todo lo que hacemos y publicamos en esa plataforma es público y cualquiera puede acceder a él. Y ese es el gran problema y el dilema ético en el cual estamos inmersos, porque es así como Facebook hace dinero, vende estos datos y vende datos muchas veces que son eminentemente personales, como mi dirección personal, mi número de teléfono, mi correo electrónico. Entonces son datos que son sensibles porque es parte de mi privacidad. Yo no tengo por qué compartir mi correo electrónico con todo el mundo, no tengo por qué compartir mi teléfono con todo el mundo, no tengo por qué compartir ni siquiera la dirección de mi casa, ni el lugar donde vivo, no tengo por qué hacerlo. Y ese es el gran problema del Internet hoy en día. Si el Internet de los años 90 era un espacio eminentemente anónimo. Y como era un espacio eminentemente anónimo, pues la gente publicaba cosas a veces un poquito subidas de tono. Hoy en día no. Hoy en día en el Internet no eres anónimo. Para nada. Las personas saben de manera muy clara dónde estás, qué estás haciendo, cómo haces, cuáles son tus itinerarios, cuáles son tus rutinas porque le permitimos a estas grandes empresas a través de estos permisos, sí, quiere, tu teléfono móvil quiere acceder a tu ubicación. ¿Acepto? Sí, claro, acepto. Pero no estamos verdaderamente conscientes de qué significa aceptar esa condición, de que finalmente tu ubicación sea visible de manera constante. Entonces hay riesgos. Y de ahí todo este movimiento de protección de los derechos ciudadanos, de protección a la privacidad, de justamente protección de datos. Y uno de los principales blancos de ataques es eminentemente Facebook, porque Facebook es una red, es la red social más grande en el mundo, aunque ha ido decreciendo considerablemente estos últimos años, pero sigue siendo enorme. ¿Y qué es lo que hace Facebook? Pues almacena muchas veces información que es muy íntima y muy personal. Inclusive Messenger, que es esta plataforma para comunicar, no está del todo cifrada. Por más de que en WhatsApp te digan sí, que los mensajes están cifrados de extremo a extremo, igual se puede recuperar esos mensajes. E igual se pueden identificar actividades que son sospechosas como efectivamente comercios ilícitos, ¿no? Tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, compartir cosas medias turbias, todo eso se puede saber. Efectivamente, muchas veces a través de estos organismos internacionales se lanzan anzuelos para ir desbaratando estas bandas internacionales que comercian con droga, que comercian con gente y demás. Se lo hace de cuando en cuando. Entonces, es lo que se comenta hoy en día, que WhatsApp no necesariamente es un medio de comunicación tan seguro, porque al fin y al cabo las conversaciones también se pueden filtrar. Y es el caso natural, ¿no? La otra vez hablábamos con unos amigos, ¿no? Que mi amigo perdió su vuelo y casualmente le llegó una notificación de una agencia que podía restituir su vuelo. Entonces, no deja de ser algo turbio. ¿Cómo saben todas estas cosas? ¿Cómo es posible que Google sepa exactamente cuáles son tus gustos y te ofrezca con productos de consumo adaptados directamente a tus gustos? ¿Cómo sabe? Porque este aparato, el teléfono móvil, está constantemente conectado y nos escucha, tiene un micrófono. Y ese micrófono no lo podemos desconectar en ningún momento. El micrófono está activo, por más de que no estemos hablando, por más que no lo estemos usando, el micrófono está ahí y va registrando palabras que son claves y funciona de esa manera. La inteligencia artificial la va a procesar, la va a mandar a un servidor, ¿para qué? Para distribuir ante todo publicidad.
Entonces estamos ante esa situación. Entonces esto genera una serie de dilemas morales, genera una serie de problemas con relación a los derechos ciudadanos, sobre todo en relación al derecho a la privacidad. Pero si yo, de buena gana, estoy dispuesto a publicar toda la información en Internet, pues tengo que atenerme a las consecuencias. Hay algunas personas que disfrutan más de su anonimato y disfrutan más siendo invisibles, ¿no? Dentro de las redes sociales y demás cosas, o que no publican cosas que sean muy íntimas y demás, ¿no? Pero en la general publicamos todo, ¿no? Fulanita está con fulanito, ¿no? Y fulanita se ha enterado y armando un escándalo. Entonces es un problema enorme, ¿no? Y no debemos, o sea, tomarlo a la ligera. Hoy en día se está tratando de poner en marcha un proyecto de ley para justamente proteger los datos personales de las personas, bueno, los datos personales mejor, para evitar redundancias un tanto tontas, para proteger los datos personales que nosotros colgamos en el Internet y para evitar que terceros puedan utilizar esa información para sacar beneficio. Entonces, es un enorme, enorme dilema. Entonces, no se olviden, el Big Data es eso, es toda la enorme masa de información que nosotros generamos. Al buscar cosas, esto le permite a la inteligencia artificial de Google establecer patrones de comportamiento y puede prever efectivamente en qué momento puedes necesitar determinados productos. Es así de simple. Y como todo está conectado al Internet, pues estamos vigilados de manera constante. El televisor nos vigila. Finalmente se cumplió la profecía de George Orwell en su libro 1984, en el cual él decía que, bueno, en un futuro no muy lejano había un aparato que constantemente te vigilaba y que era como un televisor. Y el televisor ahora es eso. Es un aparato de vigilancia. ¿De vigilancia de qué? De tus hábitos de consumo. Esto es, de ahí viene este famoso libro de Shoshana Waldstein. Ah, no, Shoshana Zuboff es. ¿Cómo se llama este libro? Es pues justamente el capitalismo de la vigilancia. Y es así, estamos vigilados de manera constante. ¿Por qué? Porque somos futuros compradores y constantemente nos están bombardeando de publicidad para determinados productos. Y nosotros gustosos hemos renunciado a nuestra privacidad porque gustosos le mostramos al mundo nuestros logros, la casa que acabamos de comprar, el bistec que acabamos de comer, a nuestro hijo bien bonito con sus cachetes retonchitos. Le mostramos al mundo todo eso sin tomar en consideración el gran problema de esta cantidad de datos que se está generando. Nosotros de manera voluntaria hemos renunciado a nuestra privacidad y ahora que tal vez es un poquito tarde, recién nos damos cuenta que puede ser un enorme problema. Y de ahí que no es tan bueno que todas las cosas tengan internet y que habría que restringir un poco el flujo y que no todo se podría compartir. Desde luego se están generando una serie de reglas y efectivamente el Internet que tenemos hoy en día es muy diferente del Internet de hace 20 años. El Internet de hace 20 años había cosas turbias y a la vista de todo el mundo, había cosas bien, bien turbias. Hoy en día es más complicado, ¿no? Es un internet más depurado, más bonito. Inclusive Facebook, cuando apareció Facebook, tú eres libre de publicar lo que bien te daba la gana, no había ningún tipo de restricción. Y de pronto comenzaron las restricciones, no que no puedes utilizar tal palabra, no que no puedes compartir tal imagen, no que no, que no, que no, porque aquí todos somos buenitos y nos queremos mucho, entonces no, no podemos ofender a la gente porque eso está mal. Y entramos en este mundo total y completamente artificial, donde finalmente estamos dispuestos a simplemente complacer a todos los demás, a no decir cosas que sean eh, muy, cosas que se aparten un poco de lo que se considera como lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, no deja de ser un problema. Es complicado, es sumamente complicado y sobre todo no deja de ser algo extremadamente peligroso. A mí te pasa que no seas imbécil. Ya. Lo siento, perdón. Entonces, no hagas, que no. Lo siento, ves que son como niños, ¿no? Niños traviesos. Son unos niños cretinos. No, no, mentira. Pero bueno, entonces, es como tener niños, ¿no? Que nunca crecen, ¿no? Se quedan así como niños, así medio sonsos, pero bueno. Les da amor también, finalmente. Todos los seres vivos necesitan amor. Todos los seres vivos sienten amor. Y efectivamente, todo ser vivo va a responder adecuadamente si le das un mínimo de amor.
Esa es la clave. La clave de todo está en el amor, al fin y al cabo, que también es un precepto muy cristiano, ¿no? La clave de todo es el amor. Si nos tratamos con amor, efectivamente todos salimos ganando. Pero no, preferimos pelearnos y nos odiamos mutuamente y cordialmente, así nomás, ¿no? Alguien se cruza en la fila, "Pe, está infeliz, desgraciado", pero bueno. Entonces, ¿por qué todo esto es bastante complicado? Justamente porque es información que es sensible. Y no se olviden que justamente hay personas que por venganza o por diferentes razones van infiltrando información que es muy privada para darle muerte civil a un individuo. Y es lo que pasa, ¿no? Hace no mucho tiempo atrás pasó este incidente de este señor que, bueno, profirió obscenidades a unas señoritas, ¿no? Y el video circuló de manera intensiva en el internet. Bueno, ese pobre tipo, ya está bien, es su culpa, no lo vamos a negar. Pero ese pobre tipo va a tener que cargar por el resto de su vida por este incidente, porque esas cosas no se olvidan así nomás. Y sus datos privados salieron a la luz. Salió su número de teléfono, su dirección. Si les interesa, aquí está su dirección para que vayan, le echen huevos. Entonces es algo un poquito grave, porque no deja de ser algo sensible. Está bien, es un individuo que ha cometido una falta, una ofensa, que tiene que pagar por eso, desde luego que sí, pero no por eso le vamos a dar una muerte civil. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar hoy en día, esta mala utilización de estos datos que generamos de manera constante, esta sobreabundancia de publicidad, esta sobreabundancia de consumismo, porque de manera constante tenemos que consumir estas cosas, estos aparatos más lujosos y más bonitos para estar directamente a la moda, porque si no estás a la moda, eres un paria de la sociedad, eres un individuo que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque eres un enquencle, un mequetrefe, un pobre diablo que ni siquiera tiene dinero suficiente para comprarse el último teléfono más bonito, más caro, más lindo, el último teléfono, el grito de la moda. Y así estamos de manera constante, sujetos a estas corrientes de mercado que nos inducen a consumir determinados productos. Eso es grave porque intercede directamente en la privacidad de las personas, intercede directamente en su diario vivir y restringe, ¿qué cosa? Su posibilidad, su capacidad de decisión. A ver, no me pinches, pues, a ver, me está pinchando el poto, no puedes, no seas infeliz, a ver. Ya, lo siento mucho, pero bueno, así nomás es la vida. Ya, entonces con eso, bueno, de cualquier forma, con cosas y cosas. Ciudades inteligentes, entonces, ligado justamente a todo esto de la digitalización, en regla general se considera a las ciudades inteligentes como factores de desarrollo, es decir, no se olviden, el acceso a los servicios públicos son indicadores de desarrollo, absolutamente claros. Entonces, las ciudades inteligentes se las considera aquellas ciudades que han logrado tener estos índices de desarrollo muy elevados. ¿Y cuáles son estos factores que van a contribuir a estos índices de desarrollo? En primer lugar, tenemos esto que es primordial, que es la economía basada en el conocimiento. En Bolivia, ¿cómo funciona nuestra economía? Funciona de manera básicamente artesanal. No funciona a través del conocimiento, funciona a través de la repetición de una tarea mecánica, en regla general. Es decir, ¿qué cosa es la economía basada en el conocimiento? Es lo que nosotros intentamos hacer. Es decir, ustedes están estudiando administración de empresas. Perfecto. A lo largo de estos años que han estudiado administración de empresas, han logrado, por lo menos es lo que se esperaba, han logrado tener un bagaje teórico muy sólido. Es la idea. No siempre es así, pero bueno, vamos a ir del lado del ideal. Todos estos años ustedes han consolidado un bagaje teórico muy sólido. Manejan la teoría, manejan conceptos, manejan ideas. Ahora, el siguiente paso es implementar esta teoría, estas ideas, estos conceptos en el mundo real y que tenga una incidencia real justamente en la economía. Es decir, esta economía basada en el conocimiento fomenta la creación y la innovación. ¿Por qué? Porque simplemente eh, ya, ya no es seguir justamente actividades rutinarias, la repetición de determinadas técnicas. Aquí lo que importa es innovar. Y solo podemos innovar si tenemos conocimiento detrás. De lo contrario, es prácticamente imposible. Tal vez algún individuo tenga un golpe de suerte, pero la innovación
es un producto directo del conocimiento. Llevo mi conocimiento hasta su límite. Todos tenemos un grado de conocimiento bastante claro. Quienes innovan son aquellos que rompen los límites de ese conocimiento y generan algo que es nuevo. Desde luego, innovar nunca va a ser algo fácil. Por eso se les insiste mucho en que tienen que generar algo innovador. A ver, ¿qué voy a hacer? Ya voy a hacer una mermelada, a ver, ya así, ya, pero mermeladas hay por todas. Ya, entonces voy a hacer una mermelada de café. Estoy innovando. Y no necesariamente es algo que sea innovador. La innovación es algo que rompe justamente las barreras del conocimiento actual. Ahora, desde luego, pedirle a estudiantes de licenciatura que sean innovadores, pues es una aberración. Un estudiante es jovencito todavía, recién está manejando algunas cosas, no se le puede pedir que sea innovador, se le puede pedir que aplique sus conocimientos a una realidad hipotética, eso sí se le puede pedir, pero que sea innovador, así que revolucione el mundo, no, pues no va a pasar eso, es imposible. Pero bueno, en todo caso, la economía basada en el conocimiento consiste en utilizar este conocimiento para potenciar la industria, para potenciar productos, para potenciar servicios, para generar mejores canales de comunicación entre el consumidor y las empresas. Funciona de esa manera. Utilizamos el conocimiento implementado justamente para ir renovando, innovando, para ir rompiendo las paredes del conocimiento. Por ejemplo, un ejemplo muy canónico en todo esto es esto de la tecnología touch. La tecnología touch comienza a ponerse en marcha en los años 80 y en los años 80 habían dispositivos touch. Inclusive Nintendo saca una especie de guante que servía para jugar juegos de video en esa plataforma todavía arcaica que era Nintendo, que esto todavía funcionaba con 8 bits. ¿No? Es increíble, ¿no? 8 bits no es nada hoy en día, pero funcionaba de esa manera. Entonces, siento que aquí mis animalitos están alborotando porque seguramente ya se han cansado de estar ahí echados porque es lo único que saben hacer. Se echan y comen. Ay, qué vida más bonita, ¿no? Si algún día me reencarno, quisiera reencarnarme en un gato faldero, pues de una señora, ¿no? Una señora solterona. Así todos los días, todo el día estoy siendo acariciado y me alimentan, ¿no? Y voy engordando, ¿no? Esa es la definición de la felicidad, ¿no? Mentira. Entonces, la economía basada en el conocimiento, por ejemplo, el ejemplo más canónico de todo esto es la tecnología touch. La tecnología touch existe desde los años 80. ¿Cuál es el problema? Que era una tecnología bastante cara. ¿Cómo se hizo para popularizar la tecnología touch? Los coreanitos encontraron una forma de volverla rentable. Ahí es donde se genera la innovación. Utilizar justamente una tecnología ya existente y generalizarla en el consumo. Desde luego tuvimos que esperar hasta principios de los años 2000 para comenzar a pasar esta era del touch, ¿no? De todo es táctil, ¿no? Hoy en día las computadoras son así, son táctiles, ¿no? Todo es táctil, ya ni siquiera necesitas un ratón, ¿no? Un mouse. Todo absolutamente es táctil porque la tecnología se ha vuelto rentable, se ha vuelto de libre acceso a las personas, porque los costos se han reducido, porque han encontrado una forma de generar esta tecnología a un bajo costo. Después de muchos estudios, de muchas pruebas, efectivamente, después de años y años de investigación, se logró encontrar el misterio. Sí podemos generar estas pantallas táctiles a un bajo costo y que sea accesible para las personas, tanto así que hoy en día está altamente generalizado en todo lado. La tecnología biométrica, por ejemplo, existe también desde básicamente los años 70 y se utilizaba justamente para dispositivos de alta seguridad, por ejemplo, para el presidente de los Estados Unidos. En los años 70 se crea el primer registro de huella dactilar, así, digital, justamente para reconocer la huella digital del presidente de los Estados Unidos de América, que era la única persona que podía dar la orden final de un ataque nuclear. No, no se olviden, en ese momento en el cual estamos en plena Guerra Fría, o sea, la amenaza de una guerra nuclear era inminente, estaba constante en todo ese periodo, y efectivamente la única persona que podía tomar la decisión de apretar el famoso botón para desencadenar una guerra nuclear era el presidente de los Estados Unidos, y para verificar su identidad, pues se diseña este dispositivo de reconocimiento de huella digital. Solo el presidente con su huella podía activar el dispositivo para apretar el botón o dar la orden de efectivamente lanzar un ataque nuclear. Ahora esta tecnología se ha comenzado a
generalizar, sobre todo a partir de los años 2000, como un sistema de registro, ¿no? Las empresas necesitan saber si las personas están asistiendo a sus fuentes laborales, necesitan saber si las personas están ahí en sus puestos laborales, necesitan saber si están haciendo o no están haciendo las cosas. Entonces, una forma justamente de rebasar lo que en primer lugar en un cuaderno de asistencia, donde finalmente los trabajadores entraban y firmaban al inicio y a la salida. Después se puso en práctica este sistema de las tarjetas, ¿no? Entonces, tenía una tarjeta de asistencia y la perforaba con una máquina cada vez que entraba y cada vez que salía, y eso generaba un registro. Hoy en día tenemos el registro biométrico. Yo simplemente marco con mi huella digital y y ahí queda condensada justamente los horarios, ¿no? Cuando he entrado a trabajar y cuando me estoy saliendo. Y eso es la economía basada en el conocimiento. Voy a utilizar el conocimiento para volverlo rentable ante todo. Voy a utilizar todo el conocimiento que he adquirido para generar mejoras. Y esa es la idea. Entonces, lamentablemente en Bolivia estamos un poco lejos de este asunto porque tenemos una población que si bien tenemos una población universitaria que es amplia, desde luego que sí, pero nuestro sistema no es el mejor y por lo tanto el conocimiento que adquieren las personas es deficiente. Y lo vemos de manera constante. Es decir, cuando una persona llega a examen de grado y no sabe diferenciar entre salario y sueldo, es porque algo está mal, pues, o sea, no. O que no pueda diferenciar entre administración y gestión, que son cosas muy simples, o que no pueda definir lo que es un problema, o no pueda definir lo que es un objetivo. Entonces, son cosas bastante graves. Eso significa que que el individuo no tiene ni conocimientos mínimos. Es decir, eso es gravísimo. Ustedes tienen que demostrar en el examen de grado que tienen conocimientos sólidos en todas las áreas, porque para eso han estado aquí durante 5 años. O sea, 5 años no es poco, 5 años es un lapso de tiempo bastante largo después de todo. Y en esos 5 años, pues algo tienen que haber aprendido, no es así nomás la vida, ¿no? Entonces, llegado al examen de grado, ustedes tienen que demostrar de manera muy clara y pertinente que algo saben y que pueden respaldar sus ideas y que pueden definir conceptos y que pueden utilizar estas teorías y estos conceptos para resolver problemas de todos los días. Problemas que son claros. Diversificación de la base productiva, por ejemplo, el gran problema que tiene Bolivia. ¿Cómo hacemos para diversificar la base productiva? Ustedes que han estudiado y que tienen su bagaje intelectual, tienen este bagaje teórico muy consolidado, deberían poder encontrar una solución, aunque sea parcial, deberían poder encontrar esa solución, pero ya, bueno, eso es un factor de desarrollo. Economía basada en el conocimiento y esto está ligado justamente a qué cosa, a un sistema educativo de calidad, cosa que aquí no tenemos. Dos, tecnología. La tecnología genera monitoreo, control y mejora de los resultados, ¿no? Es el ejemplo del GPS en los buses. Que los buses tengan GPS es un maravilloso dispositivo de control, porque el GPS no miente, demuestra en tiempo real si el chofer ha cumplido con su ruta o no, se ha dado la vuelta en medio camino y todas esas cosas se pueden ver en tiempo real y podemos justamente establecer de manera ya en el tiempo, o sea, con varios años de experiencia, mapas inteligentes que muestran justamente dónde se producen los mayores accidentes, cuáles son los puntos de bloqueo más frecuentes, cuáles son las rutas más complicadas que se tienen que realizar, pero sobre todo generar rutas alternas en caso de necesidad. Eso es absolutamente fundamental. La tecnología es importante, pero tampoco podemos depender del todo de ella. El gran problema con relación a todo este Internet de las cosas es que en última instancia genera una sobredependencia hacia esta tecnología y sobre todo hacia el Internet. Y lo mismo lo vemos en la educación. Es decir, ¿qué pasa si ya no pueden tener Internet? ¿Qué van a hacer? ¿De dónde van a sacar información? Entran en pánico. Entonces ahí van a tener que volver a como hacían sus padres o como yo mismo lo hacía, van a tener que ir a una biblioteca y ahí en formato físico van a tener que ir revisando libros y tratar de encontrar lo que les sirve y bueno, escaneando las cosas de manera muy rápida, ¿no? Con los ojos, así viendo, haciendo una lectura rápida de qué cosas son útiles para lo que ustedes están realizando, porque no pueden leerlo todo, es imposible.
pero sí pueden hacer una revisión parcial de muchas, muchas cosas. Entonces, ese es el gran, gran, gran problema. Somos demasiado dependientes de la tecnología. La tecnología es importante, pero no sustituye al intelecto. Hoy en día, el gran dilema con relación a la inteligencia artificial es si algún día va a sustituirnos, si realmente es el siguiente paso evolutivo, y si realmente esta inteligencia artificial va a poder evolucionar de una manera que logre rebasar los límites propios de la humanidad, ¿no? Entonces, de momento no sabemos. De momento la inteligencia artificial da síntomas de que efectivamente evoluciona de otra forma y que tiene otra forma de razonar muy diferente a cómo nosotros razonamos. Pero no se olviden, una inteligencia artificial es eminentemente racional. Los seres humanos no, porque somos también criaturas pasionales. Tomamos decisiones no siempre racionales. En el caso del gatito, ves un pobre gatito ahí en la calle, ¿qué vas a hacer? La decisión que vas a tomar, tienes varias opciones, ¿no? La opción A es, bueno, ya lo dejas ahí nomás, ya que ni modo, pues que se muera y punto final, finalmente no es tu problema. Opción B, pues lo recoges. Opción C, lo recoges y los das en adopción, ¿no? En fin, son diferentes cosas, pero si lo recoges y decides quedártelo, no es tanto una decisión racional, es una decisión eminentemente afectuosa. Estás pensando con o sea, son sentimientos. No necesariamente estás haciendo un cálculo de costo-beneficio, para nada, ¿no? Y la mayor parte de las decisiones que nosotros tomamos como seres humanos están influenciadas directamente por eso, por los sentimientos, por el estado de ánimo de las personas. Se ha podido demostrar, y estos son los estudios que se han publicado desde los colegios de psicólogos en los Estados Unidos, se ha podido demostrar que la mayor parte de las rupturas amorosas se dan en periodos de ira, cuando las personas por X o Z razón están cansados, están de mal humor. Y cuando uno está de mal humor puede decir cosas que pueden ser muy hirientes para otras personas. Entonces, es una decisión eminentemente emocional que no tiene nada que ver con lo racional. Y ese es el gran problema. Mientras que la inteligencia artificial sí es racional y sí está pensando de manera racional para encontrar la mejor solución a un problema identificado, porque de momento no tiene emociones. Y no sabemos muy bien si puede desarrollar emociones, si va a poder desarrollar estructuras de pensamiento complejo como es la mentira, ¿no? Los seres humanos mentimos. Se ha podido demostrar que efectivamente hay comunidades de primate que también pueden utilizar la mentira, pero nosotros podemos elaborar mentiras muy bien, o sea, elaboramos mentiras muy complejas. La política es básicamente eso, es el arte del engaño. Por lo menos en la práctica de hoy en día es eso. Te vamos a prometer cosas, te vamos a engañar, te vamos a embominar. ¿Para qué? Para que sigas votando por nosotros. Y te vamos a hacer creer que vives mejor, en la ilusión del mundo perfecto. No, pero es que el más, estamos bien con el más nomás. No, no estamos bien, para nada. Pero han visto, no, es una forma de controlar a las personas. La política tiene ese efecto, tiene ese fin. Más allá de las ideologías, más allá de las buenas intenciones, la política es eso ante todo. Es el arte de engañar a las personas. Hacerles creer que estamos luchando por un bien común cuando en realidad es solo una élite política la que va a sustraer todos los beneficios del poder. ¿Y nosotros qué? Cuernos. Entonces es algo grave. Y nosotros los como seres humanos mentimos y mentimos de manera cotidiana. ¿La inteligencia artificial podrá mentir? De momento no lo sabemos, porque mentir no necesariamente es un comportamiento racional, es emotivo. Ante todo, voy a mentir por una serie de situaciones, voy a mentir para sacar ventaja, voy a mentir justamente porque mis parámetros éticos de valores tal vez no están muy bien definidos. En el caso de la inteligencia artificial, simplemente se guía por este esquema lógico, ¿sí? Es racionalidad pura. Voy a tomar decisiones simplemente para obtener mejores resultados, nada más. En fin.
complicado. Pero en todo caso, la utilización de la tecnología es absolutamente necesaria. Hoy en día no podemos pasar por alto que utilizar las tecnologías es absolutamente necesario. Quien no tenga internet hoy en día, desde luego que está ciego y sordo ante el mundo. Pero depender mucho del Internet tampoco es bueno porque el Internet hoy nos dice todo. Efectivamente, cualquier duda que tenemos directamente le consultamos a Google y tenemos una respuesta más o menos fehaciente. Ya ni siquiera vamos al médico. A ver, me duele mi cabeza, me voy a buscar. Tengo cáncer de cerebro. Entonces, es un problema porque justamente no, el Internet no tiene todas las respuestas y por eso es necesario a veces consultar con profesionales. En fin, entonces, la tecnología es necesaria, pero la tecnología no puede generar dependencia. Reducción del impacto ecológico, eso es absolutamente importante porque es una de las grandes prioridades hoy en día, dada toda esta crisis del cambio climático. Estamos llegando a un punto de saturación donde finalmente las actividades humanas han generado tanto cambio en el ecosistema que está comprometiendo la supervivencia misma del planeta. De ahí todo el despelote del otro día, cuando estas activistas lanzaron esta sopa de tomate, un cuadro de Van Gogh, y ya está bien, efectivamente, cosas y cosas, pero bueno, es un acto simbólico, pero bueno, la gente está hablando del acto, no tanto de la causa. La causa es el cambio climático, la desaparición de especies. Sabemos muy bien, sabemos desde los años 50 que básicamente 20 especies de animales se extinguen por día. En los años 70 se estableció que más o menos eran 150 especies de animales. En los años 2000 se calcula que son 1.600 especies de animales que se extinguen eh, todos los días. Es decir, en términos absolutamente científicos, estamos asistiendo a una oleada masiva de extinción. Y esta oleada masiva de extinción solo se ve en periodos de cataclismos, como lo que pasó con los dinosaurios, ¿no? En fin, o con lo que pasó con la edad del hielo, en fin, con estos cambios muy fuertes, cataclismos que realmente cambian la estructura del planeta, ¿no? El rompimiento de los continentes, en fin, todas estas cosas. Y lo estamos viendo hoy en día. Hoy en día la extinción es masiva y estamos en una fase de descontrol total, en la cual las actividades humanas tienen que frenarse y no queda más. Y por lo menos hay cosas hay cosas sobre las cuales tenemos control directo. En primer lugar, la contaminación. ¿Se puede reducir la contaminación? Desde luego que sí. Y la pandemia es una prueba fehaciente de ello. Si las actividades humanas cesan, efectivamente el ecosistema se equilibra nuevamente. Y eso es bastante claro. Y no basta, se pensó en su momento que esta recuperación de la Tierra al cesar las actividades humanas iba a ser lenta, pero sabemos que no lo es. En menos de un año, la recuperación del planeta ha sido extraordinaria. Nunca antes habíamos visto que florezca la flora y la fauna de esta manera y que los índices de contaminación hayan caído tan drásticamente. Tanto así que ríos total y completamente contaminados, como el Ganges en la India, o el propio río Sena en París, o los canales de Venecia en Italia, pues nuevamente albergan vida marina. Cosa que ya no existía. Los canales de Venecia están altamente contaminados, ahí no hay nada. Pero ocurrió la pandemia y los delfines comenzaron a circular por esos canales. Comenzó a florecer la fauna y la flora por todo lado. Es la prueba clara que las actividades humanas sí deberían restringirse un poco, cuando menos. Y se puede reducir la contaminación siempre y cuando exista voluntad política detrás. El problema es que la contaminación se va a reducir porque efectivamente es lo que produce la industria, es lo que producen los productos de consumo. Y esto genera mucha cantidad de dinero y la gente no está dispuesta a renunciar a esa ganancia. Aunque finalmente hoy en día generamos tal cantidad de dinero que es total y completamente irrisorio pensar que alguien podría gastar tal cantidad de dinero en una sola vida. Y al fin y al cabo, como decía un viejo proverbio indio en los Estados Unidos de América, el día en que los seres humanos hayan destruido el último árbol, se darán cuenta que el dinero no se puede comer. En fin, ¿se puede reducir la contaminación? Desde luego que sí, pero esto requiere voluntad política.
Dos, reciclaje. En reciclaje sí se han hecho enormes avances. No hay nada que hacer. Tanto así que la mayor parte de los productos de consumo tienen hasta un 97% de posibilidad de ser reciclados. Es lo que pasa con los teléfonos móviles, es lo que pasa con las Smart TV, es lo que pasa inclusive con los automóviles que van saliendo hoy en día. Prácticamente entre el 90 y el 97% de sus partes pueden ser recicladas. Y eso es fundamental. Aquí en Bolivia estamos muy lejos del asunto porque no hay reciclaje de ninguna manera. Lo que más se consume es plástico y plástico lo vemos regado por todas partes y entonces es un enorme problema al cual seguimos haciéndonos de la vista gorda. No, ya veremos a futuro, ya sabremos. Energías alternativas, ¿no? Desde básicamente finales de los años 60 sabemos que la principal fuente de energía que debería alimentar al mundo es la energía solar, porque es una fuente de energía inagotable, va a estar ahí. Hay que sacarle el mejor provecho posible. Los avances tecnológicos con relación a estos paneles solares no han avanzado mucho. ¿Por qué no han avanzado mucho? Ustedes se preguntarán, o quizás no lo hagan, no lo sé con exactitud. Pero ¿por qué no han avanzado tanto esta tecnología en los paneles solares? Porque no es rentable, es así de simple. A nadie le conviene que tengamos electricidad de manera gratuita, no es bueno para los negocios. Pero al mismo tiempo no nos queda más que dar ese salto porque esta economía basada en la quema de combustibles fósiles está llegando a su límite. No podemos más porque las reservas ya se han acabado. Por más de que efectivamente cada cierto tiempo salgan noticias de que cada vez cavando más y más profundo podemos encontrar más y más pozos de petróleo. El siguiente paso es comenzar a cavar en los mares. No se olviden que si bien tenemos un conocimiento bastante bueno de nuestro entorno, los mares siguen siendo espacios totalmente inexplorados y no sabemos muy bien qué pasa ahí. En fin, pero es lo que se plantea, es lo que se dice hoy en día, de que efectivamente cavando más profundo, encontrando nuevas técnicas de excavación, sí se podría encontrar nuevas pozos de petróleo, nuevos yacimientos, mejor dicho, de combustibles fósiles. Habrá que ver, y sobre todo medir el impacto que esto podría tener al medio ambiente, ¿no? Pero bueno, las energías alternativas existen, la generalización de la utilización de paneles solares debería ser política en la mayor parte de los estados en el mundo, porque al fin de cuentas garantizamos de esa manera nuestra propia supervivencia. Y lo siento mucho, yo estoy perdiendo la voz. En fin. Pero existen estas energías alternativas, no es que no existan. La energía solar la conocemos, la manejamos, pero no sabemos almacenarla muy bien, y ese es el gran problema. Necesitamos gran cantidad de paneles solares para poder almacenar pequeñas cantidades de energías. Otra de las energías alternativas que en su momento podía haber funcionado era la energía nuclear. La energía nuclear no es tan contaminante como se dice o como se la planteó en un inicio. Además, con poco material se puede generar muchísima cantidad de energía. Esa es la gran ventaja que tiene la energía nuclear. ¿Cuál es el gran problema? Que bueno, la energía nuclear también se puede utilizar para otros fines, para fines militares, y por eso el mundo le dijo, mejor no, mejor nos evitamos un desastre porque no faltará un loco que pueda armar una bomba artesanal y hacerla explotar en cualquier momento. No faltará. Y desde luego tenemos los grandes antecedentes, ¿no? Lo que pasó en Chernobyl en 1986 y lo que pasó en la planta de Fukushima en el Japón, si no me equivoco, el año 2007, que son desastres nucleares muy, muy fuertes y que muestran de manera muy clara que trabajar con ese tipo de energía no deja de ser algo riesgoso y complicado. En fin. Pero el principal problema aquí son nuestros hábitos de consumo, es decir, nosotros como seres humanos estamos demasiado habituados a qué cosa, a desechar de manera muy rápida las cosas. Contrariamente a lo que pasaba a la generación de sus abuelos o tatarabuelos o bisabuelos o tatarabuelos, en los cuales finalmente las personas tenían cosas de por vida, ¿no? Hoy en día ya no, tenemos que cambiar las cosas cada 6 meses tenemos que renovar hasta nuestra ropa, cada 6 meses renovamos nuestros electrodomésticos. Antes la gente se compraba una licuadora que duraba toda la vida. Te comprabas un refrigerador y es el único refrigerador que tenías toda la vida.
Te compras un televisor y ese televisor funcionaba para toda la vida y no importaba. Pero hoy en día tenemos unos hábitos de consumo que nos incitan a consumir más y más productos de manera constante y lo vemos claramente en los dispositivos móviles, en estos famosos teléfonos, que hay una competencia entre seres humanos para ver quién tiene el teléfono más nuevo, más moderno, el último grito de la moda tecnológica en este caso tan concreto. Y es un problema enorme porque ¿qué pasa con los dispositivos móviles que ya no están en uso? Efectivamente se los puede reciclar, pero muchas veces los componentes ya no están adaptados a la tecnología, entonces es un problema enorme, no deja de ser un problema. Entonces, el gran problema que nosotros tenemos es el hecho que finalmente sobreconsumimos. Consumimos más de lo que necesitamos. Y al consumir más de lo que necesitamos, pues la actividad industrial es demasiado colosal y es lo que genera un daño al medio ambiente. Y por ello se han planteado alternativas como el consumo responsable. Voy a consumir aquellos productos que no tengan tanto impacto en el medio ambiente. Voy a consumir aquellos productos que han sido realizados por pequeños productores, ¿no? Que tenían este sello, ¿no? De calidad en su momento, ¿no? El producto orgánico, ¿no? Café orgánico, directamente producido por un agricultor ahí en Colombia. Y te ponían la foto del pobre agricultor, ¿no? Sí, aquí está, producido por Jesús Álvarez, listo. Entonces es una forma de cautivar al cliente y mostrarle que su consumo está generando una actividad humanitaria porque le está dando trabajo directamente a este pobre agricultor ahí en Colombia. En fin. Desde luego no es fácil cambiar los hábitos de consumo, no es fácil cambiar los hábitos de consumo. ¿Por qué? Porque finalmente los cambios son paulatinos. Esta sociedad sumamente consumista es una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. Consumimos cada vez más productos electrodomésticos, ¿no? Antes de los años 50 nadie tenía lavadoras. Después de los años 50 la lavadora se generaliza. ¿Cuál es el problema con la lavadora? Que gasta mucha cantidad de agua y mucha cantidad de energía. ¿Cuál es el problema? Que ¿quién va a renunciar a tener una lavadora? Una vez que tienes una lavadora, pues ya no hay marcha atrás. No vas a volver a lavar tus pilchas a mano nunca más. No vas a bajar al río y tratar de lavar tu ropa como se hacía hace 200 años. No es posible. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos. Si bien es posible reducir los niveles de contaminación, si bien es posible garantizar niveles óptimos de reciclaje, si bien es posible generar a energías alternativas, lo que no es tanto posible es renunciar a nuestro confort de vida. Y para que el impacto sea real, es necesario que nosotros como individuos renunciemos a parte de nuestro confort y nadie lo va a hacer. Vivimos de manera absolutamente confortable, vivimos bien y nadie va a renunciar justamente a tener 10.000 aparatos conectados al mismo tiempo, a tener esta señal de Internet. La señal de Internet también genera un montón consume mucha energía. Es lo que nos olvidamos para poder potenciar esta señal que cruza océanos, es absolutamente necesario tener ingentes cantidades de energía y nadie va a estar de acuerdo en justamente restringir el acceso a Internet. Digamos, ya no vas a tener acceso irrestricto, vas a tener acceso por unas horitas, como era al principio, ¿no? No, nadie va a renunciar a nada de eso. Ese es el gran problema. Nadie va a renunciar a comprarse ropa, a comprarse electrodomésticos, a comprarse un cuchillo eléctrico, una sandwichera, una freidora. Nadie va a renunciar a nada de eso. Y es el gran problema que tenemos que enfrentar nosotros como género, la humanidad en su conjunto. Nuestros hábitos de consumo generan un impacto demasiado grande en el medio ambiente. Y por eso es necesario encontrar formas de consumir de manera responsable, evitar el consumo de bolsas plásticas, evitar el consumo de gaseosas. El de gaseosas no tanto porque la industria genere, o sea, sí genera un daño ecológico, pero también es un problema de salud. Evitar consumir cosas que estén demasiado fritas. ¿Qué estás haciendo? Mira, está el gato. El gato, no hagas pues, caramba, estoy diciendo. Chate, chate, dormí, sé feliz. ¿Ya? Ya, 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 ya,
Me mira pues con su cara de ¿por qué me riñes? Pero lo riño, pues, tengo que reñirlo, no me queda otra. Bueno, entonces, sí, es absolutamente necesario cambiar nuestros hábitos de consumo y efectivamente podemos generar un consumo responsable, reduciendo ante todo el consumo de plástico. El plástico es lo que más contamina en el mundo, es lo que más se produce en el mundo porque es sumamente barato de producirlo. Entonces, todo es de plástico básicamente, pero genera un daño enorme porque el plástico no se degrada. El plástico sí se puede reciclar, desde luego que sí, pero, ¿qué pasa en los países en los cuales el reciclaje no es tan frecuente? Que es el caso de la India, es el caso de la China, es el caso de nuestro glorioso país como Bolivia, por ejemplo. Bolivia es un país chiquitito, inconsecuente en el mundo, pero la China pues genera inmensas cantidades de basura. La India también genera inmensas cantidades de basura y esa basura genera enormes índices de contaminación, es gravísimo. Y la única forma de frenar estas marejadas de basura es frenando nuestros hábitos de consumo. Que finalmente te puedas comprar algo que te dure para siempre. Esta polerita tan bonita, ya me la he comprado hace 20 años, me sigue funcionando. Pero hoy en día, justamente porque la industria está construida de esa manera, la polera no te va a durar, te va a durar unos 6 meses, después tendrás que comprarte otra, porque la idea no es tener productos perennes, la idea es tener un producto que pueda degradarse rápidamente para inducir al individuo a seguir comprando. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Es gravísimo. En fin, la idea de todos estos factores de desarrollo es mejorar las condiciones de vida, mejorar el entorno, reducir tiempos. No se olviden, para eso necesitamos calcular las cosas, necesitamos saber cuánto tiempo tarda una persona en desplazarse. Está bien, eso es un dato, pero también lo que tenemos que tomar en consideración es cuánto tiempo estamos nosotros atascados en el tráfico. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida estamos atascados en el tráfico? Es un dato que no necesariamente manejamos y que es absolutamente necesario conocer, porque tenemos que reducir los tiempos. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida lo utilizamos haciendo filas, por ejemplo? Es un dato que tampoco tenemos a disposición. Pero hacer filas es un acto total y completamente insulso. Más que todo hoy en día, donde todo se puede hacer directamente a través del Internet. ¿Quieres ir al cine? Pues no es necesario que vayas y hagas cola. Puedes comprar los boletos del cine directamente en tu teléfono móvil y se acabó, punto final. ¿Quieres ir a un concierto? Igual te compras la entrada directamente a través de tu teléfono móvil y se acabó. No es necesario que vayas y que hagas filas y que hagas cosas. No es necesario. Quieres consultar tu saldo bancario, no es necesario que ni siquiera vayas a un cajero. Tienes una aplicación móvil de tu banco donde ahí te está todo el registro de todos tus movimientos bancarios. En fin, todo está ahí. Ya no necesitamos hacer filas. Los trámites que nosotros tendremos que realizar directamente por el Estado, los trámites en derechos reales, todavía todas esas cosas, tenemos que ir y hacer filas. Es un desperdicio total de tiempo. Y tiempo es algo que no tenemos, lamentablemente. El tiempo es el recurso más escaso en el universo prácticamente, porque tiempo no hay, el tiempo se consume y al consumirse no vuelve nunca más. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Desde luego, cada quien es libre de emplear el tiempo como bien le dé la gana, pero que finalmente el Estado me robe mi tiempo porque tengo que ir a hacer una serie de trámites y que estoy parado en esa fila, pues reduce mi calidad de vida, reduce estas condiciones de vida de manera considerable. Todos queremos vivir bien. Todos queremos vivir felices, pero no podemos vivir felices haciendo filas constantemente y quejándonos porque nuestro trámite no avanza. Por ejemplo, lo que pasa en la Universidad Mayor de San Andrés, a veces, por ejemplo, los cursos de verano, ¿no? Los cursos de verano, uno da un curso de verano, pero bueno, hasta que te paguen, puede pasar meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 12 meses, ya 14 meses, porque es un trámite constante. ¿Cuánto tiempo estoy perdiendo? Podemos considerar que sí es un ahorro, algún rato te van a pagar, de que te van a pagar, te van a pagar, pero tal vez hay urgencia y necesito el dinero ya no más. Y no puedo estar esperando la voluntad de alguien que finalmente ya despache de una vez el trámite. Es increíble. Yo cuando trabajaba en administración, pues justamente es lo que veía de manera constante. Lanzábamos trámites y te devolvían, ¿no? El trámite, ¿no?
con una observación, ya, rectificabas la observación, lo volvías a mandar, te volvían a devolver con otra observación, subsanabas, lo volvías a mandar, te lo volvían a devolver con otras observaciones. Es decir, es una cadena infernal. No podemos seguir trabajando de esa manera. Simplemente, ¿por qué? Porque ahora tenemos la tecnología que nos permite subsanar en tiempo real estos problemas. En fin, tenemos estos Google Forms, este Word que funciona en Google, que es colaborativo, donde finalmente tenemos unos documentos que una red de personas puede ir modificando. Entonces, eso soluciona la vida de las personas. Hoy en día hacer trabajos en grupo para los estudiantes es mucho más simple porque directamente abren un Word en Google y ahí finalmente todo el mundo va haciendo las modificaciones correspondientes. Ya no es ni siquiera es necesario que se reúnan. Entonces eso reduce los tiempos y es absolutamente necesario reducir los tiempos para garantizar mejores condiciones de vida. Nadie quiere hacer filas, nadie quiere perder tiempo presentando 10.000 veces el mismo documento y que las 10.000 veces te la vuelvan a mandar con observaciones diferentes cada vez. Es decir, es una atrocidad, no puede funcionar de esa manera. Todo se lo podría realizar directamente a través del teléfono móvil. Recabar certificados, por ejemplo, tu certificado de nacimiento, por ejemplo. Tu certificado de nacimiento lo puedes solicitar en PDF directamente a través de un correo electrónico y punto final. Haces el pago correspondiente y se acabó. No es necesario que vayas hasta la sala Murillo y que hagas una cola horrenda o que, bueno, finalmente te rindas y vayas a un registro civil a pedir tu famoso certificado de nacimiento, o certificado de matrimonio, certificado de defunción, certificado de todo. No es necesario, tú mismo puedes pagar por eso, que te lo den en PDF. Al fin y al cabo, todo debería manejarse de manera virtual hoy en día. Nada se debería manejar en formato físico, porque eso solo ocupa espacio, nada más. ¿Qué hacemos con los miles de files que recibimos todos los días, todos los años? Pues los archivamos en ciertos galpones y esos galpones muchas veces están infestados de rata y esos archivos están siendo consumidos. A nadie le importan esos archivos. Entonces es un problema enorme. Reducir tiempos no es fácil, pero la tecnología nos permite realizarlo de la mejor manera posible. Entonces, la evolución de este concepto de ciudades inteligentes, ¿no? En la primera instancia, esto de las ciudades inteligentes estaba muy relacionado con qué, con las tecnologías de información. Era la aplicación de las tecnologías de información para brindarle mayor cobertura de servicios a los ciudadanos. Es decir, en vez de que me tenga que aproximar a una oficina y preguntar qué es lo que necesito para obtener mi certificado de antecedentes penales, pues directamente puedo consultarlo en una página web. Por ejemplo, en Francia existía este sistema del Minitel desde los años 70. Este sistema Minitel es creado como un directorio electrónico que permitía consultar cosas muy básicas, ¿no? Direcciones, teléfonos, ¿qué más? Oficinas que estaban abiertas, farmacias que estaban abiertas, dónde estaba la oficina postal más cercana, todo eso lo podías consultar a partir de unos aparatitos como unos televisores que habían prácticamente en todas las esquinas en Francia y que uno consultaba directamente. Desde los años 70. Que en Bolivia, no, pues todo funciona. A ver, voy a llamar, voy a ir a averiguar. Cuando en realidad toda la información pertinente debería estar directamente cotejada en una página web. Nada más. Todos los requisitos, todas las consideraciones que debo tener para presentar un documento, o los requisitos que necesito para poder sacar un determinado certificado. Este certificado igual te lo podría mandar en PDF y tú ya ves cómo lo imprimes. No debería ser tan complicado, tomando en consideración que hoy en día tenemos firmas digitales y tenemos estas generaciones de QRs. El QR no se puede falsificar así nomás. Entonces, tenemos estas tecnologías, pero no las sabemos utilizar adecuadamente. Entonces, las ciudades inteligentes son aquellas que, en primer lugar, comenzaron a utilizar estas tecnologías de información para reducir los tiempos de los trámites, para reducir los tiempos de consulta. Toda la información turística, por ejemplo, ahora directamente uno lo tiene en una aplicación móvil o en una página dependiente de algún organismo público. Gestión de la ciudad y gestión de riesgos.
Gestión de la ciudad implica sobre todo planificación urbana. Esa es la segunda fase justamente de las ciudades inteligentes. Las ciudades crecen, desde luego que sí, y hay que prever de qué manera van a crecer para ir ampliando la cobertura de servicios básicos. Hay que prever qué significa la gestión de la ciudad, que tenemos que pensar en qué cosa, no solamente en los servicios básicos, pero también en la manera como se van a estructurar estos barrios, para poder generar qué cosa, espacios de ocio y de recreación. Todos estos nuevos barrios que van creciendo necesitan efectivamente postas sanitarias, necesitan escuelas, necesitan centros de internet donde la gente puede ir a consultar sus cositas, porque no todo el mundo tiene internet a domicilio, necesita farmacias, necesita librerías, en fin, necesitan cosas básicas, necesita un mercado para que podamos ir a comprando estas cositas sin tener que ir muy lejos, en fin, necesitamos todas estas cosas. Y desde el punto de vista de la gestión de la ciudad, hay que ir previendo esas necesidades y cubriendo en los barrios que van surgiendo. Es planificación urbana. Y la gestión de riesgos es justamente saber en qué momento se puede producir riesgo, y lo que ha implementado la alcaldía hace algún tiempo atrás con este río que es paralelo a la costanera y que en épocas de lluvia se desborda y se desborda a la mala. ¿Qué es lo que ha diseñado la alcaldía? Un sistema de alerta temprana a través de sensores. Estos sensores van a ir detectando los niveles de agua. Cuando los niveles de agua en el río son demasiado elevados, se lanza una alerta. Es decir, se bajan unas barreras para explicar a las personas que no deben cruzar porque es demasiado peligroso. Esta alerta la detecta directamente la dependencia de la alcaldía y va a lanzar una alerta general para informar a las personas. Ya está bien, y es el único sistema de riesgo que funciona hasta ahora. Por ejemplo, en Japón que padece mucho de los desastres naturales, efectivamente predecir un sismo no es fácil. Es extremadamente complicado porque no se, o sea, los elementos que van a desencadenar un sismo comienzan a ser visibles tan solo unos cuantos minutos antes que el sismo golpee, así de llano. Pero efectivamente hay unos minutos que podemos utilizar para lanzar esta alerta temprana y para que las personas puedan llegar a los albergues o puedan tomar sus recaudos correspondientes. Desde luego el Japón, porque padece de sismos de manera constante, toda su infraestructura está adaptada para eso, para prever los sismos, para justamente prever el impacto de los sismos. Entonces, de esa manera, el impacto tanto material como físico, o sea, el daño físico y psicológico a las personas es mínimo. Y desde luego hay cosas muy graves, ¿no? El tsunami de hace algunos años atrás, el tsunami del año 2009, fue devastador en Japón, pero Japón se reconstruye una y otra vez, porque tienen una calidad de servicios tal vez la mejor del mundo. Y se logran reconstruir, ¿no? Si hay un sifonamiento, por ejemplo, una avenida, en menos de 24 horas eso está tapado. Si tenemos un sifonamiento aquí en cualquier avenida, aquí en La Paz, por ejemplo, pues se va a tardar unos 6 meses en dar una solución concreta. Solo por dar un ejemplo, ¿no? Tenemos este puente, ¿no? Que conecta San Jorge directamente con la isla, la gruta de Lourdes, está, bueno, ahora donde es la parada del teleférico celeste. Efectivamente, pero ahí hay un puente que se caía de manera frecuente cuando yo era niño. Todo el tiempo era sumamente peligroso pasar por ahí porque cualquier ratito se caía ese puente. Ya, se hizo eh, se logró concretar una solución. ¿Qué se hizo? Se colocaron unas especies de turriles ahí abajo y es lo que sostiene el puente para evitar justamente que el pilar se derrumbe, porque ese es el gran problema. La calidad de la tierra ahí no es muy buena porque estamos o sea, más abajo está el río. Y como el más abajo está el río, pues la tierra se erosiona y por lo tanto no es muy estable. Por eso hay tanto derrumbe, por esa zona en particular. Perfecto. Entonces ahora se lo ha tratado de rellenar con esos turriles, pero ya pasa tiempo de todo eso, ¿no? Ese relleno de turriles se lo hizo, si mal no recuerdo, en 1995, pues ya pasa cierto tiempo y justamente comenzaron a hundirse. Y se hundió ese famoso puentecito, ahí justo va a pasar la casa del presidente, ¿no?
se hundió y estuvo prácticamente como unos 3 meses así hundido. Y nadie daba solución. Entonces, ¿qué se les hizo? Se puso una capa de concreto más, pero eso son soluciones que son parciales. No va a resolver el problema de fondo, porque el problema de fondo es justamente reforzar los cimientos de esa base, reforzar los cimientos de ese terreno que se erosiona de manera constante. Ahora, desde luego, como se está embovedando el río Choqueyapu, ese problema se va a reducir, desde luego, al mínimo. Pero tenemos esos enormes problemas. Esa avenida, que no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, pero es un problema enorme. Hace no mucho tiempo atrás hubo un deslizamiento entre un minibús y un automóvil, y es algo grave, más bien no hubo muertos esa vez. Y fue un momento, ni siquiera era época de lluvia. Más bien, efectivamente, fue un momento en el cual no había alto tráfico, pero pudo haber sido un desastre mucho mayor, porque esa avenida está construida sobre un terreno que no es apto para la construcción, como la mayor parte de la ciudad de La Paz. Y por eso la gestión de riesgo es absolutamente fundamental dentro de esta ciudad, porque sabemos que hay época de lluvias, y cuando hay época de lluvias, ¿qué es lo que se va a generar? Se van a generar derrumbes, y sabemos cuáles son las zonas más vulnerables. Y por lo tanto tenemos que prever justamente de qué manera vamos a reforzar estas zonas vulnerables. Y eso no es fácil. Tenemos un sistema de drenaje muy malo que colapsó el año 2002 y que generó un enorme problema en la ciudad de La Paz, una riada como nunca antes lo habíamos visto y que cobró la vida de varias personas, incluyendo un docente de la carrera. El año 2002, claro, ustedes eran muy chiquitos en ese entonces, pero bueno, pero un docente de la carrera se murió en ese chistecito, ¿no? Desde entonces no hemos tenido riadas muy fuertes, pero tenemos un sistema de drenaje altamente ineficiente y que tendría que mejorarse para generar justamente este sistema de alertas tempranas y saber dónde están las zonas de riesgos y actuar antes que el desastre se produzca. Lamentablemente nosotros pensamos que la gestión de riesgos es simplemente limpiar el desastre que se ha ocasionado a partir de un fenómeno meteorológico. Y no es así. Sabemos más o menos en qué momento va. No, es que veo a mi gato que se ha robado mi liga de cabello y por eso ando feliz y contento con eso. Bueno, me distraen, lo siento mucho. Entonces, y con esto voy a ir cerrando, ¿no? Porque ya se está pasando la hora. Yo sé que hablo mucho y a veces me enredo, pero bueno, trato de hacer lo mejor que puedo. Y voy a seguir tratando de mejorar siempre, ¿no? Siempre. Pero bueno, no siempre es fácil. Estoy perdiendo la voz. Bueno, ya, entonces. La gestión de riesgos no solamente irá a limpiar la zona de un desastre, es prever al desastre, es prever que el desastre no se produzca y si se produzca genere el menor impacto posible. Esa es la idea, porque sabemos cuándo va a llegar la época de lluvias, sabemos cuáles son las zonas que son propensas a granizadas muy fuertes, lo sabemos. Y por lo tanto tenemos que reforzar nuestros esfuerzos. ¿Para qué? Para prever el impacto de un fenómeno natural. Esto lo sabemos muy bien desde los años 80. Por ejemplo, en 1982 nos golpeó muy duro lo que se conoce como el fenómeno del Niño. Fenómeno del Niño en los años 80, yo me acuerdo muy bien porque ya era niño en ese entonces, nos golpeó durísimo y se hablaba harto de ese fenómeno del Niño y generó inundaciones, sequías, desastres, granizadas colosales, lluvias torrenciales, vientos huracanados y tenemos que estar listos para esos desastres. Los Estados Unidos de América, por ejemplo, todo lo que es la región de los Midlands, las tierras del medio, son sujetas a tornados y cada cierto tiempo hay ciudades que son arrasadas por los tornados. Desde luego hay muchas construcciones que están hechas para resistir el impacto de los vientos. Y desde luego la capacidad que tiene ese país es reconstruir prácticamente de un día para el otro. Eso también es gestión de riesgo. Aquí en la ciudad de La Paz no. Hemos tenido barrios que han desaparecido por completo. El megadeslizamiento desde algún tiempo atrás, si no me equivoco, fue el año 2009. Hubo un mega deslizamiento frente a Irpavi 2, toda una parte de la ciudad desapareció y nunca ha sido reconstruida. Lo mismo con el deslizamiento del 2018 en Bajo Yojeta, todo un pedazo de ciudad ha desaparecido y no ha sido reconstruido y aún inutilizado por completo el uso de los puentes trillizos.
Y los puentes trillizos también es una obra también que ha sido bastante insulsa porque son puentes de poco tráfico. No ha solucionado absolutamente nada. Eso es grave, en fin. De la gestión de riesgo podemos seguir hablando y es absolutamente necesario porque está ligado a todo esto. Una ciudad de calidad es una ciudad que prevé desastres, es una ciudad que da una respuesta adecuada en caso de desastres. ¿Qué pasa si efectivamente de un día para el otro mi casa se cae a pedazos y todo mi barrio desaparece? ¿Quién va a responder por todo lo que he perdido? Nadie va a responder por todo eso. Y yo ya veré, me las arreglaré y punto final, porque los damnificados de esos deslizamientos, también en los años 90 hubo un deslizamiento durísimo ahí donde es la parada en la Buenos Aires del teleférico amarillo un poco más arriba, hubo un deslizamiento tremendo. Entonces, son cosas que pasan, pero los damnificados de esos deslizamientos nunca han sido indemnizados y nunca se les compensó por la pérdida de toda una vida de trabajo muchas veces. Ya, con eso cierro. Lo siento mucho, sé que es lunes, todos estamos cansados. Yo sobre todo, que me estoy recuperando de un inmenso esfuerzo físico que he realizado y casi me muero, pero bueno, así nomás es la vida, ¿no? Ya, efectivamente, me voy a poner en forma para estar mejor al año. Sean felices, pórtense bien, cuídense mucho y sobre todo, coman bien. Ahora sí, vayan a fregar a sus padres.